Jesucristo no ha cambiado, es el tema. Él no ha cambiado. Él no cambia. No tiene sombra de variación. Él es el principio y el fin. Él es el alfa, Él es la omega. Él es el primero, Él es el último. Está en Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Y dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Oramos al Padre para que su Espíritu Santo, a través de su palabra, llegue a cada corazón, a cada conciencia, a cada mente, nos abra el entendimiento, que llegue hasta lo más profundo del alma, discierna los pensamientos y las intenciones del corazón, llegue hasta la médula de los huesos. Y como la lluvia que no regresa vacía cuando cae a la tierra, sino que hace el efecto para el cual es enviada, así su palabra tampoco regresa vacía al Padre, sino que hace el efecto para el cual es enviada. Y pedimos, Señor, que tu palabra, que tiene el poder de crear, que tiene el poder de hacer milagros, que es poderosa, haga en nosotros, Señor, en todos los oyentes, haga el milagro, resucite vidas, libera a los cautivos, pura los yugos, opere hazañas, opere señales, porque tu poderosa palabra, Señor, es la que creó todo y crea todo, porque ella es el Verbo, es Jesucristo. Gracias, Padre, por tu palabra que va a ser compartida, y solamente quiero ser una intérprete, porque tu palabra viene de lo más alto, con el Espíritu Santo, que es la espada de doble filo, y solamente yo soy una intérprete no digna, Señor, porque nadie es digno de ser usado por ti. Pero por la sangre de Cristo y el perdón que nos ofrece, tú escoges vasijas de barro para que tu nombre sea glorificado. Ahora yo abro mi boca para que tu palabra, y no la mía, llegue a los corazones necesitados de sanidad, de fortaleza, de salud, de toda necesidad que tengan. Tu palabra tiene la respuesta y tiene el poder de hacer la obra para el cual tú la envías. Gracias, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Jesucristo es el mismo ayer. Ayer es tiempo pasado. Cuando decimos ayer es desde el principio. Y quiero buscar en Juan. Por eso digo que anoten, porque ustedes pueden leer en su casa con más tranquilidad. Juan capítulo 1, verso del 1 al 14. Vemos que Jesús es desde antes de la fundación del mundo. Por eso dice, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice así, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, y todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció y los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Ese es Jesús. Todo lo que fue hecho, cuando la Biblia habla en el Génesis, dice que dijo Dios, hágase la luz, hágase la luna, el sol, las estrellas, hágase todo. Fue Jesús.
Fue por la palabra. Él era el verbo. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Y la palabra se hizo carne. Se hizo carne en el vientre de una jovencita llamada María, de una virgen. Y esa palabra se hizo materia, se hizo humana y nació entre nosotros. Y esa palabra no la creó el hombre. Por eso María fue virgen cuando tuvo a Jesús, porque el hombre no engendró la palabra. La palabra era engendrada por Dios, porque era la misma palabra de Dios. Por tanto, fue engendrada por el Espíritu Santo. Y esta palabra habitó entre nosotros. Y esta palabra estuvo en el mundo. Y esa palabra tenía un nombre. Y ese nombre era Jesús. Es Jesús. Y ese nombre es sobre todo nombre, toda autoridad, todo poder, todo dominio se le fue dada a esa palabra, a ese verbo, o sea, a Jesús. Jesucristo es sacerdote, es rey, es todo. ¿Y qué hizo este hombre cuando ya empezó a cumplir su ministerio? ¿Qué hizo esta palabra? Él se llama lo mismo, se llama verbo, pero eso dice la Biblia, el verbo de Dios. ¿Qué hizo esta palabra cuando se encarnó y tomó un nombre? Vamos a buscar en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, del 23 al 24. Y dice la Biblia así: recorrió Jesús toda Galilea, o sea, la palabra, el verbo, Jesús. Ese fue su trabajo, para eso vino, para eso fue enviado. Recorrió toda Galilea, pero ¿qué hacía recorriendo Galilea? No era jugando dominó, jugando billar, una cantina, una caseta, la chica linda que estaba por allá, no. Recorrió toda Galilea. ¿Qué hacía? Dice, enseñando en las sinagogas de ellos, como meterse aquí en las iglesias, en los templos. ¿De quiénes? De los religiosos. ¿De quiénes? De las concilios que ya existían, los saduceos, los fariseos, en fin, ya habían concilios, ya habían grupos religiosos fuertes, con sacerdotes, con obispos. Si estuviera ahora en estos tiempos, dijéramos, con reverendos, con pastores, con evangelistas, con misioneros, todo esto igual, él se metía en los templos de ellos, se metía en la sinagoga de ellos. ¿Y qué hacía él allá? Predicando el evangelio del reino. El evangelio significa buenas noticias, noticias nuevas. Eso significa la palabra evangelio. Noticias nuevas de salvación, de liberación, de paz, de restauración. Ese es el evangelio. Eso era lo que él predicaba allá adentro. El evangelio del reino, el evangelio del Padre, o sea, las noticias del cielo, como un periódico que venía a llevarse, como antes que repartían los periódicos. Ya no, ahora todo es virtual, ahora usted ve las noticias por televisión, la ve en las redes sociales, la oye en radio. Jesús llevaba como esa noticia, como ese periódico, como esas buenas noticias. ¿Dónde la llevaba? A ellos. Porque el evangelio del reino es una noticia de esperanza. El evangelio del reino es una noticia donde el mundo perdido, el hombre perdido en su pecado, sin oportunidad de salvación, obtenían una esperanza de que el enfermo sería sanado, de que el pecador sería salvo, de que el cautivo sería liberado, de que todas las personas que estaban sufriendo por causa del pecado, se sanaba la enfermedad de raíz. Y la fuente de toda enfermedad, Satanás la trajo al mundo cuando hizo pecar al hombre. Dios no hizo a Adán y a Eva para que se enfermaran. El pecado vino al hombre y con el pecado vino todo el sufrimiento, porque el pecado duele. Nadie puede decir que el pecado no duele. El pecado duele y hiede. Hiede y duele. Eso hace el pecado de Satanás, por eso tiene a la humanidad cautiva. Pero Jesús trajo un periódico nuevo, trajo una nueva noticia y se metía en las iglesias, se metía en los templos, se metía en las sinagogas de ellos, enseñando esta buena noticia del Padre, o sea, del reino, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros también tenemos que impartir esas noticias del reino. Dice, y sanando toda enfermedad, todas, no dice algunas, dice sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La enfermedad es una cosa y las dolencias son otra.
A veces uno le duele porque se tropezó, o porque tiene un golpe o algo, o le duele la cabeza, eso no quiere decir que esté enfermo. Pero también las dolencias molestan. Y él vino sanando enfermedades y toda dolencia. También dice, se difundió su fama en toda Siria. O sea, se fue regando la noticia. Si hubiera existido las redes sociales, andaran los WhatsApp, los TikTok, todos los Facebook, hablando de que hay un joven, porque era un jovencito, Jesús era un joven, de 30 años cuando empezó el ministerio, un joven que está haciendo milagros y señales, y dice que se regó su fama, y le trajeron a todos los que tenían dolencias, a quienes también le trajeron, a los afligidos por diversas enfermedades, porque hay enfermedades que afligen, hay personas que entran en depresión por una enfermedad. Todos hemos pasado en algún momento de la vida, o si no todos, muchos hemos pasado en algún momento de la vida y hemos entrado en aflicción, hemos entrado en depresiones profundas por causa de una enfermedad. Y a veces no es por falta de dinero, porque hay ricos que tienen todo el dinero del mundo y no han podido curar su enfermedad, y esto los lleva a gran depresión, a grandes tristezas. Hay personas que se practican silenciosamente la eutanasia ellos mismos, se dejan morir. ¿Por qué? Porque ya están demasiado afligidos, muy tristes, y la enfermedad está ahí, y han gastado una cosa, y gastado otra, y ya muchos familiares, muchos, no todos, pero muchos familiares se van desanimando, y van dejando solo y sola a esa persona. ¿Por qué? Porque dicen, ni se muere, ni se sana. Y el paciente observa esto, el paciente oye, el paciente entiende, el paciente sabe que le están sacando el cuerpo. El paciente sabe que ya se cansaron. Entonces, cuando el paciente entra en una tristeza profunda, en una aflicción de alma, y por eso Jesús dice, a todos los que tenían dolencias, también los afligidos, ¿por qué causa? Dice, por diversas enfermedades y tormentos. Porque una cosa es una enfermedad biológica, otra cosa es un tormento. Hay personas atormentadas, hay personas que no saben, no duermen bien, tienen pesadillas de noche. Hay personas que tienen los nervios demasiado alterados. Hay personas que quieren correr, dar gritos. Son tormentos en la mente. Y Jesús dice que también a ellos y todos los atormentados, dice los endemoniados. Recuerden, aquí está clarito, hermano, no todo el que tiene tormento está endemoniado, ¿yo? Hay personas que todo es demonio. No, aquí está clarito. Dice, una cosa es la dolencia, otra cosa es la enfermedad, otra cosa es la aflicción por las enfermedades, otra cosa son los tormentos, pueden ser psiquiátricos, sí, pueden ser asuntos psiquiátricos. Y otra cosa son los endemoniados. Aquí está clarito. Y otra cosa son los lunáticos. Hay personas que no creen en eso, pero la luna afecta. Y la Biblia cuando lo dice, lo separa de los endemoniados y lo separa de los atormentados. Porque la luna sí afecta. Yo me acuerdo que mi padre, siendo campesino, y uno escuchaba a los demás campesinos diciendo que cuando la luna sube, yo no sé, estaba muy pequeña, pero la luna tenía que ver con los parásitos. Y no se podía hacer tal cosa cuando la luna estaba llena, cuando estaba media, cuando estaba menguante. Y habían personas que la luna les atormentaba. Y dicen que es mentira, pero es verdad, la luna tiene mucho que ver con la savia de las plantas. ¿Sí? Hay maderas que no se pueden cortar de pronto, creo que es en luna llena, porque le cae polilla, porque tiene la savia arriba. Los peces salen en cierta época, si la luna está en... Yo no sé mucho de eso porque estaba muy pequeña, pero sé que la luna afecta la pesca, afecta la siembra, afecta la cría de pollo, cuando lo echan los huevos a las gallinas. Yo sé un poquito porque me acuerdo, pero la luna sí afecta. Y hay gente lunática, la luna le afecta. La Biblia lo dice y no son demonios,
No son tormentos por enfermedades, son cosas lunáticas. Y paralíticos. ¿Qué dice la palabra? Y lo sanó. Se lo traían, lo sanó. Y lo siguió mucha gente. Jesús no hacía show. Él no hacía show para que la gente lo siguiera. Él no hacía baile, él no hacía parranda, él no hacía sancochos. Jesús no distraía a la gente. La gente venía porque necesitaban. La gente venía porque en él veían la solución a un problema, a una necesidad, a una enfermedad del alma. La gente no venía a divertirse. Por eso hoy en día nosotros, cuando entendamos esto, nos vamos a dar cuenta que no tenemos que estar distrayendo a la gente para que la gente busque de Dios. No tenemos que estar distrayéndolas. No tenemos que hacer show. No tenemos que hacer todo ese circo. Lo que tenemos que hacer es llenarnos del Espíritu Santo y orar por los enfermos, orar por sanidades, predicar el Evangelio del Reino. Entonces la gente seguirá a Jesús. Una vez estando yo me estaba entrenando yo como misionera en un barco misionero que vino acá a Santa Marta, Colombia. Se llamaba el barco Logos. Viajaba por muchos países del mundo. Y en cada país, en cada puerto de ciudades, allí se bajaban los misioneros, visitaban iglesias, entrenaban jóvenes o todo tipo de personas que querían ser misioneros. Y yo me entrené porque me iba ahí como misionera en ese barco. Pero una de las cosas, de las clases que nunca se me olvida, es cuando me estaban enseñando cómo mostrar a Cristo. Cómo mostrar a Cristo. Era yo muy joven cuando eso, muy jovencita. Y eso nunca se me olvidó. Eso hace más de 40 años. Nunca se me olvidó esta clase. Y era lo siguiente. Dice, si usted va por un camino polvoriento, sin agua, sin nada, y ve un perro hambriento, muy flaco, con mucha hambre, y lo único que él tiene en su boca es un hueso seco, de muchos años de andar por ahí rostrando, un hueso seco en la boca. Ni se le ocurra quitárselo, porque el perro lo muerde, porque es lo único que él tiene. Él no tiene más nada. Ahí está su esperanza, ahí está su vida, ahí está su solución. Aunque usted sabe que ese hueso no le va a solucionar el hambre a ese pobre animal. ¿Qué tiene que hacer usted sin quitarle el hueso al perro? Y para que el perro solito suelte ese hueso. Ese hueso puede ser los agüeros, los amuletos, los baños de brujos, las consultas hechiceros a brujos. Ese hueso puede ser el alcohol, la droga, la perversión, lo que sea. Póngale el nombre que quiera a ese hueso. Pero ese hueso no va a solucionar ningún problema. Ese hueso sigue siendo un hueso seco. Entonces nos dijeron ustedes, busquen un hueso carnudo, fresco. Un hueso bien carnudo, bien fresco. Y pasan por el lado. Ellos tienen un olfato impresionante. Los perros tienen un olfato tremendo. Es más, pasen siquiera lejitos, pero pasen con el hueso hacia afuera, así, como para que salga ese olor. Y el hueso olfatea, el perro olfatea el hueso que usted lleva en la mano. Y él suelta ese hueso seco y persigue el hueso carnudo que usted lleva. Usted no está llamando al perro. Usted no lo está convidando. Usted ni siquiera le está mostrando el hueso. Usted pasó por ahí nomás. Tampoco lo obligó a soltar ese hueso seco. Ni lo agarró por las orejas. Suelta el hueso. No. Dijo, así muestren a Cristo. Cristo es la única solución. Y cuando Cristo, usted lo muestra como debe mostrarlo y como está en la Biblia y como se mostró Él, la gente saldrá de sus errores, de su esclavitud, de su miseria, de su pecado, y seguirá a Cristo.
Por eso aquí lo que estamos leyendo dice que le seguía mucha gente y su fama se difundía. Este es el Jesús. Este es el Cristo que hoy te estamos predicando. Este es el Jesús que es el mismo ayer antes de la creación. Y que por Él fue creado todo. Y nada de lo que tú ves cuando tú vas al mar, vas a la playa, cuando ves las montañas, cuando ves las flores, cuando ves los animales, cuando ves todo, dice, acuérdate de esta palabra, que nada de lo que estás viendo y tocando fue hecho, sino por Él. Por Él fueron creadas todas las cosas. Y Él existió. Y esto fue lo que hizo Él, cuando estaba en carne, cuando estaba en vida. Este fue el mismo que antes de nacer se le apareció a Daniel en el pozo de los leones. Ese es el mismo. Porque cuando estaba allá, dice que los leones no le hicieron nada. Dice que vieron a uno parecido al Hijo del Hombre. Ese era Jesús. Fue el mismo que se le apareció a Abraham. No tenía genealogía, o sea, no tenía nacimiento, no se sabía nada de él. Y Abraham le dio los diezmos. Abraham le hizo honor. Este es el mismo que ha estado siempre, hasta que se encarnó. Murió a los 33 años. Pero él dijo, un momentico, a ustedes les conviene que yo me vaya. Le dijo a los apóstoles, a ustedes les conviene, porque cuando yo me vaya, enviaré otro consolador. Y estará con ustedes. Entonces será más poderoso, porque va a estar en todas partes al mismo tiempo, porque ya no tiene una limitación humana, ya no tiene una carne que está limitada. Ahora estará dentro de ustedes. Y si hay 100 cristianos, son 100 veces que Jesús está ahí. Y si hay 200, 300, millones, es millones de veces. Puede estar ahora mismo en el África, en Asia, puede estar en Europa, en Estados Unidos, puede estar en Colombia, puede estar debajo del agua, en la tierra, puede estar en el aire, en todas partes. Es como el aire, está en todas partes. Ese es el mismo Jesús que hoy está aquí. Es el mismo Jesús que te estoy predicando. Es el mismo Jesús del que te estoy hablando. Y Él conoce tu necesidad. Y Él conoce mi necesidad. Y Él sabe, incluso antes de que abramos nuestra boca, ya Él sabe de qué tenemos necesidad. Y Él es poderoso. Él es poderoso para hacer toda obra, para hacer todo lo que no puede la ciencia, lo que no puede el humano. Él es poderoso. Y es el mismo por los siglos de los siglos. Apocalipsis 5, del 9 al 14. Vamos a buscar por qué ese es Jesús. A Jesús lo han echado a un lado. Han venido doctrinas anticristos, porque el espíritu de anticristo ya viene desde la época de los apóstoles. Anticristo es todo lo que se opone a Cristo. Cristo significa rey y sacerdote, y Satanás no quiere saber nada de él. Por eso levanta doctrinas y levanta filosofías en contra de Jesús. Y el que niega al Hijo, niega al Padre. Y el que rechaza a Jesús, rechaza al que lo envió. Porque cuando los apóstoles le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre, porque ellos veían que Jesús hablaba con el Padre, se dirigía al Padre y les enseñó el Padre nuestro, el Padre, Padre. Y ellos dijeron, ya, no aguantamos más, por favor, muéstranos al Padre. Y Jesús dijo, hasta ahora no saben, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que cree en mí, ya cree en el que me envió, porque yo soy enviado. El Padre y yo somos uno, dijo Jesús. Somos uno. Por eso, el que rechaza a Jesús, automáticamente ya rechazó al Padre. Nadie puede decir que es hijo de Dios echando a Jesús en un tanque de la basura, relegándolo a un rincón. Eso es falso. Nadie viene al Padre, sino por mí. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie es nadie. Puede ser teólogo, puede ser papa mismo, puede ser quien sea. Nadie va al Padre, sino por mí. Por eso los judíos, no los mesiánicos, los judíos ortodoxos, que son pueblo de Dios, que rechazaron a Dios, ellos necesitan recibir a Jesús. Necesitan aceptar a Cristo. Por eso millones y miles de judíos hoy son cristianos, porque aceptaron y reconocieron que el Padre
está en Jesús. Pero falta mucho todavía. Oremos por los judíos. Ellos siguen esperando a Jesús, al Mesías. Pero lo que no saben es que ya vino y ellos mismos lo mataron. Pero seguimos orando por los judíos, para que ellos levanten sus ojos y reconozcan a su Rey y Señor. Por eso en su cruz, cuando lo mataron, arriba le colocaron Rey de los judíos. Él es su Rey. Por eso los sabios, lo que llaman reyes magos, la Biblia no dice que eran reyes ni que eran magos, dicen unos sabios, o unos hombres que estudiaban mucho, dice, venimos porque las estrellas nos han indicado que ha nacido el Rey de los judíos. Y le llevaron presente, porque ellos entendían, aunque no eran judíos, venían del oriente, ellos sabían que había nacido un rey, y era el Rey de los judíos. Pero todavía los judíos, muchos, hoy no lo reconocieron, ni lo reconocen todavía. Hay que seguir orando por ellos. Vamos a buscar en Apocalipsis, porque con esto Jesús es por los siglos de los siglos, y es la tercera parte de este tema, y ya con esto cerramos. Y es Apocalipsis 5, del 9 al 14. Y dice así, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para Dios, para nuestro Dios, un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Su número eran millones de millones, y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado. ¿Te das cuenta que está hablando de Jesús? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y el mar, a todas las cosas que hay en ellos, oí decir, al que está sentado en el trono, ¿a quién? Al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron, ¿a quién? Al que vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Como dijimos en el versículo de introducción a este tema, porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Entonces no hay otro. Ahora, antes de terminar, yo quiero orar por los que están oyendo este tema y los van a escuchar a través de las redes sociales, porque estos mensajes se van a publicar y se seguirán publicando, porque la palabra de Dios va a quedar en el tiempo. Su palabra es eterna, y lo que vamos a orar ahora lo va a recibir la gente cuando escuchen el mensaje, así sea muchos años después, porque la palabra de Dios es eterna y ella no pasa, porque es la misma ayer, hoy y por los siglos, porque la palabra de Dios tiene un nombre y se llama Jesús, el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra ha sido expuesta. Tu palabra ha sido expresada. Señor, mira a cada oyente que está en estos momentos escuchando y los que van a escuchar a través de esta grabación. Ahora, tu palabra es poderosa y es enviada a cada persona que tiene enfermedad, que tiene dolencia, que tiene tormento, que tiene aflicción, que tiene parálisis, que tiene cualquier tipo de enfermedad en la piel, en el hígado, en el estómago, en el colon, en los riñones. Ahora pon tu mano, mi hermano que me estás escuchando, toda persona que me esté escuchando, pon tu mano en el área afectada. Si no puedes, pónsela a la persona. Si la persona que está muy enferma no tiene manera de moverse, tú que estás escuchando, ponle el audio, ponle este mensaje y ponle tú la mano a esa persona encima. Y ahora, como la palabra traspasa
La palabra va por los aires. Jesús envía la palabra como la envió cuando estaba en carne aquí en la tierra. Ahora Jesús la envía también allí a esos hospitales, a esas clínicas, a esas casas, a esas camas, en el nombre de Jesús, y desaparece toda enfermedad, toda dolencia. Jesús vino a sanar toda enfermedad, toda dolencia, a echar fuera todo demonios, a sanar todas personas que tienen problemas de tormento, de aflicción, de parálisis, de cáncer, de sida, toda enfermedad del páncreas, toda enfermedad en los riñones, todo cálculo sean expulsados, sean pulverizados en el nombre de Jesús. Todo tumor cancerígeno desaparece en el nombre de Jesús. Todo tumor, donde quiera que esté ubicado, sea benigno, sea maligno, desaparece en el nombre de Jesús. Toda anemia crónica, ahora mismo aumentan los glóbulos rojos en el nombre de Jesús. Toda debilidad en el cuerpo, toda debilidad en el cerebro, en el sistema nervioso, se han fortalecido el sistema nervioso, se han aumentado las defensas, la hemoglobina, las defensas del cuerpo, la piel que ha sido afectada sea sanada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús la palabra es enviada. Problemas de finanzas, problemas de escasez, puertas cerradas se abren ahora mismo, puertas que han estado cerradas por muchos años se abren en el nombre que es sobre todo nombre. El que va adelante es poderoso para abrir y cerrar, porque Él tiene toda autoridad arriba en el cielo y abajo en la tierra, y nos las ha dado a la iglesia. Por tanto se abre, toda prisión se abre y salen en el nombre de Jesús. Para esto es enviado el evangelio, para dar libertad a los cautivos, para sacar de las cárceles a los presos, para levantar a los caídos, para ordenarle que a los afligidos de Sión se le dé gozo en lugar de tristeza, en lugar de luto. En el nombre de Jesús, este es el evangelio, esta es la buena noticia, este es el mensaje de salvación. Ahora ordeno en el nombre de Jesús que sea desatada toda persona que ha estado cautiva, luchando con el vicio, luchando con la promiscuidad, luchando con todos esos problemas sexuales, problemas de finanzas, problemas de conducta, problemas de cualquier tipo de problema que han estado luchando. Ahora se rompen en el nombre de Jesús esas cadenas, se rompen en el nombre de Jesús. Echamos fuera todo demonio, toda brujería, toda hechicería que ha sido echada, tomada, que ha sido enviada por maldiciones, por rezos, por altares que han sido hechos a nombre de esas familias, a nombre de personas. Todo altar que hayan hecho para destruir familias, para destruir personas, para destruir madres, para destruir negocios, para destruir casas, familias enteras. Ahora esos altares se derriban en el nombre de Jesús, se derriban en el nombre de Jesús, se vuelven ceniza, se calcinan con el fuego del Espíritu Santo. La palabra de Dios corre, la palabra de Dios corre y llena toda la tierra. En el nombre de Jesús recibe el milagro. Ahora, provisión de lo que necesitas. Recibe esa provisión, recibe en el nombre de Jesús. Si es dinero, recibe ese dinero. Si es un ingreso, recíbelo. Si son puertas que necesitas que se abran, se abren ahora mismo, porque está el Espíritu Santo ministrando. Y donde Él está, hay libertad. Y donde Jesús está, las tinieblas tienen que retroceder. Los demonios tienen que huir. Ellos tiemblan y huyen ante la presencia del Señor. Y el que está ahora mismo ministrando es el Espíritu Santo, el propio Jesús, a través del Espíritu Santo, que está en todo lugar ahora mismo simultáneamente, porque Él es omnipresente, Él es omnipotente y Él es omnisciente. Él hace todo al mismo tiempo, no importa la distancia, no importa la hora, en cualquier momento, en todo lugar, porque de Él es el poder, de Él es la gloria. Todo fue creado por Él y nada de lo que es fue hecho sin Él. Gracias, Señor, está hecho. Para ti no hay nada imposible, lo creemos. Y te damos las gracias, lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.